Para los millones de solicitantes esperando de la tarjeta verde, atrapados en el atraso del sistema de inmigración, el tiempo es esencial. Muchos han estado esperando su turno durante años en vano. La administración Biden prometió cambiar eso, pero con el final del año fiscal 2021, el sentimiento abrumador es decepción. Soy Andrés Mejer, abogado de inmigración y un inmigrante. Y en el video de hoy hablaremos sobre cómo la administración Biden dejó que más de 200,000 tarjetas verdes se desperdiciaron este año y cómo eso afecta a todos los solicitantes actuales y potenciales de tarjeta verde, incluidos los ganadores de visa de la Lotería de la Diversidad. Discutiremos las cuotas de la tarjeta verde, la desaceleración del procesamiento de visas de inmigrante debido a la pandemia y la consiguiente acumulación de tarjeta verde, así como la reanudación de la lotería de tarjeta verde. Si ha comenzado su viaje de inmigración o está pensando en hacerlo, siga observando para conocer todos los hechos sobre el retraso en el procesamiento de tarjeta verde y cómo se ve el camino a seguir. Cuotas de Green Card. Para comenzar, es necesario hablar sobre los límites de visa. El gobierno de los Estados Unidos puede emitir un total de 675,000 tarjetas verdes cada año, pero estas tarjetas verdes no van a cualquiera. Los servicios de inmigración de los Estados Unidos, USIS, así como la Agencia de Seguridad Nacional, que supervisa las solicitudes de visas y otros beneficios de inmigración, reservan visas para ciertas categorías. Tenemos los inmigrantes de preferencia familiar, que son patrocinados por ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales que desean traer a su familia a los Estados Unidos. Tenemos inmigrantes basados en el empleo, aquí con visas, por ejemplo, de H-1B, que permiten a los empleados estadounidenses contratar temporalmente trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas. Y por último, tenemos ganadores de la Lotería de Visas de Diversidad, que diversifican el grupo de inmigrantes en los Estados Unidos. Y hablaremos más sobre ellos en la segunda mitad del video de hoy. Es un grupo holístico. Ahora, estas categorías no obtienen la misma participación en el pastel de 665,000 tarjetas verdes. 480,000 visas están reservadas para inmigrantes de preferencia familiar, 140,000 para inmigrantes basados en el empleo y 50,000 para ganadores de la Lotería de Visa de Diversidad. Estados Unidos limita el número de visas basadas en la familia y visas basadas en el empleo cada año fiscal, que se extiende desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre en los Estados Unidos. Podrías estar pensando, ¿qué sucede si no se usan las visas reservadas para una determinada categoría? ¿Acaban de caducar? ¿Sí o no? Las visas de diversidad y las visas basadas en empleo que no se usan en un año fiscal se vuelven inválidas. Sin embargo, las visas familiares no utilizadas de un año fiscal se trasladan y básicamente se agregan al límite de visas basadas en empleo para el próximo año fiscal. Esto ayuda a aumentar las oportunidades basadas en el empleo y en general es muy bueno para la economía. Por lo tanto, si 10,000 visas basadas en la familia no se usarán en 2020, se agregarían a las 140,000 visas basadas en el empleo ya reservados a hacer un total de 150,000 visas basadas en el empleo en 2021. ¿Tiene sentido? Bien. Porque esto es exactamente lo que sucedió en 2020. Debido a la pandemia y la prohibición de inmigración de Trump, que afectó principalmente a los inmigrantes de preferencia familiar y diversidad, 122,000 visas de preferencia familiar no se usaron y se agregaron al límite del 2021 para las visas basadas en el empleo, lo que elevó el total a 262,000 visas. Esta fue una bendición para los solicitantes de tarjeta verde basada en el empleo. Pongámonos esto en contexto. Estados Unidos tiene un límite de 7% por país para los inmigrantes bajo la ley de inmigración actual. Esto significa que el número de inmigrantes de cualquier país no puede ser superior al 7% del número total de inmigrantes que vienen a los Estados Unidos en un solo año. Entonces, si 100 inmigrantes vienen a los Estados Unidos en un año, no más de 7 de ellos pueden ser, por ejemplo, chinos. Y lo mismo ocurre con todos los demás países. Probablemente puedes ver cómo esto sería problemático.
Estados Unidos recibe mucho más solicitudes de visas de países como México para inmigración de preferencia familiar, en India para visas basadas en empleo, que Noruega o Dinamarca. Y sin embargo, debido al límite por país, los inmigrantes de México y India estarán atrapados durante muchos años, incluso décadas, esperando su turno para convertirse en titularse de la tarjeta verde, mientras que las visas pueden permanecer sin usar y desperdiciarse cada año. A partir de 2020, había más de 9 millones de solicitantes de tarjetas verdes atrapados en el atraso, alrededor de 1.5 millones en el lado basado en la familia y 1.6 millones en el lado basados en el empleo. Y este número está destinado a aumentar en los próximos años. La expiración de las visas basadas en la familia en 2020 y el posterior aumento de las visas basadas en empleo en 2021 dieron a los solicitantes de la tarjeta verde y las autoridades de inmigración en los Estados Unidos una rara oportunidad. Muchas personas, la mayoría de ellas en China y de India, con visas H1B, estaban esperando en la fila para que se procesen sus solicitudes de tarjeta verde. Con el límite de 262 mil visas basadas en el empleo, más de estas personas ahora tenían la oportunidad de convertirse en residentes permanentes legales. Y con la administración Biden asumiendo el poder, la gente tenía la esperanza de que las cosas cambiarían para mejor. Desafortunadamente, eso no es lo que terminó sucediendo. Para cuando el año fiscal 2021 terminó a fines de septiembre, se estima que 200,000 de las 635,000 visas disponibles habían expirado. Casi un tercio de las visas expiraron sin uso. Según el Departamento de Estado, UCIS no emitió alrededor de 150,000 visas basadas en la familia y 80,000 visas basadas en empleo. Además de eso, también se perdieron 40,000 visas de diversidad. Para empeorar las cosas, Estados Unidos alcanzó el número más bajo de refugiados reasentados en la historia del programa. Solo unos escasos 11,411 refugiados, que es aproximadamente 50,000 menos que el límite de 62,500. Por lo tanto, hubo una fuerte disminución en la inmigración legal en todos los frentes, lo que tendrá un efecto dominó en muchas personas en la tubería de inmigración. Esto crea un panorama muy sombrío de la reducción de las oportunidades de inmigración. Hay millones de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos que tienen oportunidades limitadas para convertirse en residentes permanentes naturalizados. Y sin embargo, ahora vemos que incluso los canales legales para la inmigración se están volviendo inviables. El severo retraso en el procesamiento de visas y tarjetas verde atrapan a muchos solicitantes de tarjeta verde en el limbo. Y cada año se desperdician visas son años que las familias están esperando y que los empleados pasan en la incertidumbre con la amenaza de deportación en sus cabezas. Las aproximadamente 100,000 visas basadas en el empleo y la diversidad que expiraron este año representan a 100,000 personas que tendrán que poner sus sueños en espera debido a la burocracia federal y la burocracia. En cuanto a las 150,000 visas de preferencia familiar no autorizadas, se han agregado al límite del año fiscal 2022 en las visas basadas en empleo, lo que eleva el total a 290,000, incluso más que el año pasado. ¿Por qué pasó? Bueno, ahora que hemos cubierto lo que sucedió, analicemos cómo sucedió en el primer lugar. Porque los servicios de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos no pudieron procesar todas estas solicitudes a tiempo. Primero en 2020 y luego en 2021, lo que llevó a 200,000 tarjetas verdes desperdiciadas. ¿Por qué UCIS dejó pasar la oportunidad de hacer mella en la acumulación de solicitantes de visas basadas en empleo? El principal culpable es obviamente la pandemia de COVID-19, que ralentizó el procesamiento tanto en el Departamento de Estado, donde algunos consulados permanecen cerrados, como en el Departamento de Seguridad Nacional. Además, el procesamiento de visas se detuvo temporalmente cuando las embajadas y consulados de Estados Unidos en el extranjero
cerraron a raíz de la pandemia y suspendieron los servicios de visas. Esto tuvo consecuencias de larga alcance cuando se combinó con la provisión de inmigración COVID-19 del presidente Trump, que estaba destinada a preservar las oportunidades de empleo para los estadounidenses afectadas negativamente por la recesión económica de la pandemia. Esta prohibición fue levantada por el presidente Biden, pero el daño ya estaba hecho. La migración basada en la familia fue limitada en favor de la migración basada en el empleo. La prohibición del presidente Trump afectó a más a los solicitantes de visas de preferencia familiar y diversidad, como muestran los datos del Departamento de Seguridad Nacional. El 94% de los ciudadanos que obtuvieron una tarjeta verde a través de lazos familiares lo hicieron desde el extranjero, mientras que el 80% de los que solicitaron tarjetas verdes a través de la categoría basadas en empleo lo hicieron desde dentro de los Estados Unidos. Dado que la prohibición se limitó a la emisión de visas a personas fuera del país, los inmigrantes de preferencia familiar fueron los que más sufrieron, lo que llevó a que 122,000 visas de preferencia familiar no se usaron en 2020, pero ¿qué pasó en 2021? Bueno, por un lado, una serie de políticas de la administración Trump, incluidos a los requisitos adicionales de entrevistas y biométrica, ralentizaron el procesamiento de visas, afectando a los solicitantes de tarjeta verde y visas de trabajo por igual. Pero lo que es más importante, las restricciones presupuestarias y la mala administración en UCIS dificultaron el procesamiento de las solicitudes de visa a tiempo. UCIS se financia principalmente con las tarifas de solicitud de inmigración y con el cierre de ciertos servicios en persona y la agencia durante la pandemia y otra mala administración relacionada con las recientes políticas de investigación y detección de fraude. La agencia se encontraba en dificultades financieras. UCIS implementó una congelación de la contratación y amenazó con despedir a 13,000 empleados, casi 2/3 de su personal. La agencia le había dicho a Congreso que necesitaría $1.2 millones para poder mantener sus operaciones regulares. Afortunadamente, la situación financiera de la agencia ha mejorado considerablemente desde entonces y canceló su licencia planificada. Pero puede ver cómo esta crisis habría interrumpido los procedimientos de migración y llevado al eventual desperdicio de 200,000 tarjetas verdes. La peor parte es que ninguno de esos problemas sistémicos que llevaron a esta situación, en primer lugar, se ha abordado. Y con las visas de preferencia familiar no utilizadas que se agregan al límite de las tarjetas verdes basadas en empleo, nadie confía en que la tal situación y retraso en el procesamiento de las visas no vuelve a ocurrir. El incumplimiento repetido por parte del gobierno federal de cumplir con los límites anuales de visas de inmigrantes está empeorando la acumulación de solicitudes de tarjeta verde. Pero una de las principales razones detrás de este sistema de inmigración obstruido es que la muy necesaria reforma migratoria no se está moviendo a través del Congreso. El parlamentario del Senado sigue rechazando la propuesta de inmigración demócrata a través de la reconciliación. La parlamentaria del senador Elizabeth McDonough ha rechazado hasta ahora 2 intentos de los demócratas de incluir disposiciones que legalizan a los inmigrantes indocumentados en el proyecto de ley de reconciliación. Y sin embargo, la lucha continúa. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes incluyó disposiciones legislativas para recuperar las tarjetas verdes no utilizadas de las últimas 3 décadas en un extenso paquete de reconciliación presupuestaria. Esto ahorraría visas no utilizadas de un año fiscal y permitiría que se usen en el próximo año fiscal en lugar de despedirse permanentemente. Si se aprueban estas disposiciones en el proyecto de ley de reconciliación presupuestaria, mejorarían enormemente las perspectivas para los posibles solicitantes de la tarjeta verde y los que están en proceso. Y considerando las 200,000 visas que acaban de expirar el año fiscal 2021, aumentaría drásticamente el número de visas disponibles en 2022. Pero sin la acción del Congreso, las visas basadas en empleo permanecerían perdidas.
Este proceso de recuperación de visas no es nuevo para los legisladores. El año 2005, el Congreso recuperó 50,000 visas perdidas de 2001 a 2004 para beneficiar principalmente a enfermeras y fisioterapistas con la ley de identificación real. Por lo tanto, existe un presente para la reforma. Estas 200,000 visas vencidas y tarjetas verde de 2021, así como las visas vencidas de los años anteriores, ya están autorizados por el Congreso. Los inmigrantes no deberían tener que sufrir debido al retraso en el procesamiento por parte de la administración y la burocracia en torno al proceso de inmigración legal. No debería sorprender que el paquete de reconciliación presupuestaria del Comité Judicial de la Cámara de Representantes haya recibido el apoyo de los defensores de inmigración, pero el apoyo de otros actores clave de inmigración es menos que entusiasta. El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el senador Bob Menendez, demócrata de Nueva Jersey, uno de estos actores clave, ha admitido que la recuperación de las visas no es una prioridad para él, especialmente teniendo en cuenta que el proyecto de ley de reconciliación no está abordando adecuadamente a los millones de inmigrantes indocumentados en el país hoy mismo. El senador Bob Menendez, demócrata de Nueva Jersey, dijo que a los periodistas que no vamos a ocuparnos de los negocios y no cuidar de los 11,000 millones de inmigrantes indocumentados de alguna manera. Más tarde aclaró a Bloomberg Government que si estamos hablando de recapturar visas por atrasos familiares, ciertamente lo consideraría. Si estamos hablando de obtener visas para que podamos ocuparnos de los problemas de las empresas, no estoy apoyando en ausencia de hacer algo más. Entonces, ¿cómo es el camino a seguir? Bueno, según Chef Dalel Denny, director de Relaciones Gubernamentales de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, será casi imposible para UCIS procesar tantas solicitudes de tarjeta verde sin contratar más personas y agilizar aún más los procedimientos. Dijo que a menos que el Congreso actúe ahora y no solo recuperar esas visas que se pierden, sino que arreglar el estatuto para garantizar que no se pierden, que se conserven en el futuro, vamos a estar de vuelta en la misma situación el próximo año. Ahora, para dirigir la conversación de regreso a otro grupo de inmigrantes que están sufriendo debido a los retrasos en el procedimiento de visas de UCIS, los inmigrantes con visa de diversidad. En los últimos años, la esperanza se está apagando para las solicitudes de la visa de inmigración de diversidad. La visa de inmigración de diversidad o visa de diversidad DV es una concesión de tarjeta verde de método de lotería organizado por el Departamento de Estado en los Estados Unidos. Sirve como una oportunidad única para que millones de personas en todo el mundo obtengan una tarjeta de residencia permanente para experimentar las oportunidades disponibles en los Estados Unidos. La visa de diversidad fue presionada y aprobada como parte de la ley de inmigración de 1990, dirigida principalmente a la falta de diversidad en las poblaciones de inmigrantes que llegan a los Estados Unidos. La mayor parte de la influencia de inmigración antes de la ley de diversidad era de México, China y India, y otras áreas experimentaron una representación insuficiente. Para combatir este desequilibrio, se estableció la lotería de la tarjeta verde. Ocurriendo anualmente, 55,000 solicitantes fueron seleccionados de todo el mundo para obtener una tarjeta verde para vivir en los Estados Unidos. Este movimiento proporcionó importantes beneficios que no solo se limitaron a la diversidad. Una mayor diversidad en la población de inmigración alentó a la competencia en el mercado laboral de los Estados Unidos y elevó los salarios. Sin embargo, la prometedora empresa de la visa diversidad ha visto tiempos oscuros en los últimos años. Durante la administración Trump se tomaron decisiones consecuentes con respecto a la ley de inmigración, particularmente las que disminuyeron los ingresos de los inmigrantes. La orden que no permitir el movimiento de personas de países de mayoría musulmana a los Estados Unidos, también conocido como la prohibición musulmana, afectó significativamente la situación de los solicitantes esperanzados al rechazarlos.
La pandemia de COVID-19 tuvo su propia influencia turbulenta en la situación social y económica de los Estados Unidos, y los servicios de inmigración no fueron una excepción. Con las embajadas cerradas temporalmente o operando con mano de obra fraccionada, el retraso se convirtió en un problema evidente en el procesamiento de todos los servicios de inmigración. Otro golpe a la frágil situación de los solicitantes de la tarjeta verde expectantes fue en la decisión del presidente Trump de detener las concesiones de visas. Esta orden prevaleció hasta que el presidente Biden asumió el cargo, y aunque revirtió muchas políticas de la era Trump que obstaculizaban el proceso de inmigración, los solicitantes de visa de diversidad fueron descuidados. A mediados de 2021, unos meses antes que terminaron el año fiscal 2020, el presidente Biden ordenó que otros servicios de inmigración tuvieran prioridad sobre las visas de diversidad, colocándolas efectivamente a la prioridad más baja. La razón por la que los solicitantes de visas de diversidad que fueron elegidos y esencialmente bienvenidos para poseer o tarjeta verde en los Estados Unidos son pocos animadas se debe al tiempo. El año fiscal termina el 30 de septiembre y el procesamiento de solicitudes de inmigración para el año anterior, 2020, básicamente cesa. Una semana antes de la fecha límite, algunos solicitantes de visa de diversidad expresaron su preocupación por la lenta velocidad de procedimiento y el retraso en su procedimiento de tarjeta verde. Estaba muy claro que este no era caso aislado, ya que apenas se habían emitido 13.200 visas de diversidad de la cuota total de 55.000. Los solicitantes habían presentado toda su documentación a tiempo. Se mantuvieron actualizados sobre los informes de progreso de los servicios de inmigración, pero meses después no les proporcionó la entrevista que se consideraba el paso final en la concesión de la visa de diversidad. Teniendo en cuenta la diversa gama de personas de diferentes países, no es de extrañar que expresan frustración por la espera y la posibilidad de perder su oportunidad de la lotería. Muchos solicitantes pertenecían a áreas donde las embajadas de los Estados Unidos no se habían establecido y tenían que viajar largas distancias con la fe de que podrían completar su solicitud de visas de diversidad y obtener su tarjeta verde. Para más de 40.000 solicitantes, últimamente no pudieron cumplir su sueño cuando terminó el año fiscal. De hecho, el registro para la visa de inmigración de diversidad para 2023 se ha abierto, anunció el presidente Biden, y parece que el gobierno está avanzando. Las visas de diversidad asignadas por un año no se filtran en la siguiente si permanecen sin distribuir, atenuando los espíritus de todos los solicitantes a quienes se les brindó esa oportunidad que cambia la vida. Sin embargo, los solicitantes seleccionados de 2020 no se dan por vencidos y están recurriendo a acciones legales en busca de justicia. Las motivaciones y lo que está en juego para muchos solicitantes de visa de diversidad son mucho más altas de lo que uno esperaría. Para muchos es una oportunidad única de participar en la economía de los Estados Unidos y recibir una compensación justa. Para otros, el elemento de elección ha disminuido. El Departamento de Estado no consideró el hecho de que una gran parte de los solicitantes seleccionados pertenecen a áreas donde experimentan circunstancias de vida inevitables o el control estatal que necesitan para escapar. Para despiadado, como estarían de acuerdo los abogados que representan los demandantes que están llevando a cabo acciones legales, crear esta base de esperanza para tales personas solo para quitársela. Good Luck v. Biden es la demanda de inmigración más prominente con respecto a la situación de la visa de diversidad de 2020. Los demandantes comprenden más de 24.000 solicitantes seleccionados que están desafiando las acciones del Departamento del Estado, particularmente la División 4 o la priorización más baja de procedimientos de visas de diversidad. Están buscando reparación por el retraso en el procedimiento de sus solicitudes y abriendo el piso a la posibilidad de preservar las visas de diversidad asignadas de 2020 más allá del final del año fiscal. El 30 de septiembre
con la ventana de oportunidad cerrándose rápidamente, el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos tuvo una audiencia en Goodluck v. Biden y decidió que 6.914 visas de diversidad serían reservadas hasta que el asunto se resuelva y cierre por completo. Esta decisión restableció la fe para los solicitantes seleccionados, ya que tenían una oportunidad de luchar. El número de visas de diversidad reservadas sigue siendo pequeño y a menos que se aumente, muchos demandantes perderán su oportunidad de obtener un tarjeta verde. A partir del 14 de octubre, los tribunales distritos de Colombia o el Departamento de los Estados Unidos han emitido más avisos y el limbo continúa. Los destinos de miles de personas esperando de todo el mundo que desean venir a Estados Unidos aún están por verse. Eso concluye nuestro video de hoy. Si esto fue de valor para usted, considera darle me gusta y compartirlo con personas que pueden encontrarlo útil. Además, deje cualquier pregunta relacionada con la inmigración que tenga en los comentarios y haremos todo lo posible para brindarle una respuesta. Llámenos hoy si desea discutir su caso o necesita ayuda con su green card o viaje de inmigración y podemos encontrar las mejores opciones para su caso. Gracias por verlo. Hasta la próxima. Manténgase sano y a salvo, mis amigos.